Hola, bueno, estamos presentando la segunda entrevista del ciclo. Esta tiene que ver con lo que es salud mental pública y contextual. Para eso voy a estar entrevistando a la licenciada Natalia Solanz Díaz, que es licenciada de la UBA. Se formó, hizo posgrados en Fundación Foro, fue residente del Hospital Tornú y actualmente residente del Hospital Udaondo. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Muy bien, Soledad, muchas gracias por la invitación. De nada. Bueno, gracias por participar. Bueno, podríamos empezar con algunas de las preguntas que tenía pensado para vos, para que pensemos un poco el tema de esta charla. Pero para eso primero estaría bueno por ahí si vos podrías comentarnos un poco sobre tu recorrido académico. Bien, bueno, un poco como dijiste, me recibí en la UBA. Mientras estaba estudiando en los últimos años, trabajé de acompañante terapéutico. Cuando terminé la carrera, rendí el examen de residencia ahí al poquito tiempo y entré en la residencia de psicología clínica del Tornú. Ahí estuve 4 años trabajando en los diferentes servicios que vas pasando en la resi. Mientras estaba ahí también hice la formación del posgrado de Fundación Foro y bueno, y en otras instituciones, en Grupo A, en KTC, por ejemplo. Cuando terminé, bueno, al mismo tiempo también empecé a trabajar en privado, terminé la residencia, continuando mi trabajo de manera privada, y después de un año rendí de nuevo el examen para la residencia posbásica, que es en cuidados paliativos. Así que actualmente, justo ahora, estoy pasando al segundo año dentro de este contexto de la Sí. residencia de paliativos en el UDAUND. Y dentro del UDAUND también la formación en psico-oncología y cuidados paliativos de Palium, que es el instituto que está dentro del hospital UDAUND. Sí. Ah, buenísimo. Eh, Quería preguntarte también, ya que lo estuviste mencionando, bueno, como el traspaso de una etapa a otra, eh, había pensado, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que te llevó a rendir para conseguir el puesto? Quizás podríamos empezar a pensar en términos simples el primer examen, porque también estaría bueno explicar, luego que expliques eso, cuáles son los requisitos para la segunda residencia, por así decir, que estás haciendo. Pero primero por ahí podríamos empezar un poquito por la primera para informarnos un poco. Bien, un poco los motivos de los cuales decidí rendir. En realidad, me parece que cuando rendí, ahora parece lejano en el tiempo, pero bastante cercano, cuando rendí no tenía bien en claro cuáles eran las ventajas, más allá de tener un trabajo pago y aprender. Como que esos dos requisitos me parecieron como algo suficiente como para poder intentarlo. Me parece que el trabajo y que uno hace en la residencia hace que uno después resignifique todo eso y todo el recorrido que tiene y haber tenido las primeras experiencias en un contexto hospitalario, seguro, que te respalde con residentes superiores que te supervisen, con supervisores especializados que también supervisen tu práctica, y poder haber pasado por una gran cantidad de dispositivos y de pacientes diferentes a los de la práctica privada. Me parece que eso también lo hizo una buena elección a posterior. Sí, un gran paso que por ahí uno lo ve un poco lejano y cercano a la vez. ¿Cómo fue este segundo paso, no? ¿Cómo fue esto de volver a rendir, otro examen de nuevo? Eh, Difícil. Ya el Me primero parece era que pasar por... difícil, así que el segundo no sé. Totalmente. Uno también me parece que va desde otro lugar a rendir, es como que ya tiene la experiencia, no es algo tan urgente, entonces tiene por ahí otro trabajo, otra formación, y no es algo tan urgente como yo lo sentía la primera vez.
pero aún así pasar como por la experiencia del examen es difícil la manera en que te evalúan y que terminas como quedando en el puesto, es como algo que hay que volver a pasar. Pero me parece que, como te digo, toda la experiencia de pensar a posterior. Para pensar un poco como qué lugar se le da al psicólogo dentro del sistema de salud público. Una pregunta súper compleja Sí. y me parece que abarca un montón de niveles, ¿no? Pero por ahí como para simplificarlo, por ahí a nivel micro, ¿sí? Como del día a día, me parece que el lugar del psicólogo se lo va haciendo uno mismo, con la propia voz y manteniendo un lugar activo, ¿no? De moverse, de colaborar con otros colegas, con otros profesionales del hospital, en este caso, es como bastante personal, es un poco la motivación que uno tiene de poder hacer crecer el lugar de uno desde la práctica diaria. Y a nivel macro me parece que el lugar del psicólogo en el sistema de salud está como bastante complicado en general. Eh, Hay como, no nos ganamos como ese lugar todavía, me parece, de palabra autorizada, de poder, de decir, de que nos escuchen cuando realmente decimos este paciente necesita tratamiento, esta persona necesita esto, no necesita lo otro, es como que todavía esa voz está dada por otros profesionales, ¿no? O por otros Sí. efectores. Eh, Todavía se pone bastante en duda el rol del psicólogo en general en los servicios y en el sistema de salud en general, en mi opinión, ¿no? Muy, muy Sí, humilde. diciendo estas cuestiones que tienen que ver con la salud pública y mental, a mí me interesaría también preguntarte, bueno, ¿cómo es también desde tu formación congeniar un poco estas dos vertientes, podríamos decir? ¿Cómo es manejarse desde una perspectiva, podríamos decir, un poco más contextual en un hospital público? Entiendo que por ahí tu formación también es más entre TCC, contextual. eh, Ujú. ¿Cómo uno puede hacer para integrarse en el sistema de salud de esta manera? Y me parece que la mayor ventaja que tienen las terapias contextuales o terapias basadas en la evidencia es la facilidad en poder transmitirlo, ¿no? En poder brindar como un lenguaje en común para otros profesionales que por ahí no tienen nuestra formación, ¿sí? Médicos, no sé, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros, ¿sí? Como poder acercar un poco del trabajo que hacemos y acercar eso me parece que es como la, la mayor ventaja que vi trabajando desde este modelo con los pacientes, sin ni hablar de acercar este tipo de terapias a la población eh, que accede a la salud pública y que por ahí no puede pagar eh, tratamientos con profesionales especializados o de renombre, ¿no? Como poder Claro. acercar eso también, la accesibilidad. Sí, sí, sí. Me parece eso que también como es de remarcar, que es importante, ¿no? Como creo que la idea también de este, como ya lo dije antes, por ahí del ciclo de entrevistas, es de, bueno, entrevistar a personas profesionales que desde su lugar pueden aportar, digamos, algo también a la población, ya sea desde un servicio en particular, de un hospital, desde una institución, ¿no? Y bueno, continuando un poco también con las preguntas, también te quería preguntar, ¿no? Como desde el lugar donde estás, bueno, ¿qué medidas se están llevando a cabo desde que empezó el aislamiento? Eh, Eso, básicamente. Bien. ¿Qué medidas llevamos a cabo con los pacientes en general, desde el Sí, sí, servicio? desde el servicio. Ujú. Bien, bueno, nosotros en cuidados paliativos trabajamos con población vulnerable, ¿sí? La que está clasificada un poco de esa manera, son pacientes que en general, la mayoría oncológicos, que o están realizando algún tratamiento paliativo o ya no tienen posibilidad
tener un tratamiento curativo de la enfermedad. Entonces, desde que empezó lo de la cuarentena también, nos fuimos como adaptando y aprendiendo con el paso de los días y de los protocolos y de la información que va surgiendo, pero sí poniendo siempre mucho énfasis en la seguridad, en las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento, y también implementando en mayor medida algo que ya utilizábamos, que eran las llamadas telefónicas, y que es por ahí el recurso que tenemos dentro del ámbito hospitalario público, para hacer soporte emocional de los pacientes, de la familia, para brindar estrategias de autocuidado, de las necesidades que vayan surgiendo, y también para un poco filtrar cuándo es necesario realmente hacer que los pacientes salgan y se tengan que acercar, ya sea a una guardia, a nuestro servicio, o al lugar que sean, como un poco ayudar en la planificación del cuidado de los pacientes y de sus familias. Y también otra de las medidas que implementamos, que con mayor frecuencia, son los llamados para prevención de duelo patológico, ¿sí? Teniendo en cuenta las características de los duelos que se van a dar en este momento, ¿sí? Que no tienen tanto contacto las familias cuando pierden a un familiar o a un ser querido, ya no tienen tanto apoyo social como antes, en muchos casos ya no pueden hacer velatorios o rituales que antes eran algo que favorecía un poco ese proceso. Entonces, hacer llamados de seguimiento, de duelo nada, para dentro de ese lugar también poder detectar si hay algún rasgo que sea necesario tener un mayor control o no, como poder también apoyar desde ese lado a la familia, sobre todo. Sí, sí, eso creo que es también un cambio que se presentó y bueno, también pudieron ver esto como una estrategia a implementar, porque bueno, es algo nuevo que frente al fallecimiento de alguna persona ahora no se puede actuar como antes, y esto también trae muchas dudas en las personas, más allá de cómo procesan el duelo, también uno medio no sabe cómo se va a manejar, digamos, en estas situaciones. Exacto. La incertidumbre genera, puede generar mucha ansiedad, miedo, entonces poder detectar eso ayuda un poco a ver de qué manera, si cada caso va a ser particular, pero de qué manera podemos ayudar en ese proceso. Claro, sí, sí. Y también lo que te iba a preguntar es, bueno, como qué medidas de autocuidado están teniendo en cuenta ustedes como profesionales, ¿no? Porque estamos hablando ahora de autocuidado y nadie es estrategias para los pacientes o consultantes y los profesionales. Y los profesionales nos cuidamos entre nosotros, por suerte. Sobre todo me parece que la mayor o la mejor estrategia de cuidados es poder ser flexibles con nuestro trabajo y con nosotros mismos, ¿no? Como tener en cuenta que estamos en un contexto diferente, que el trabajo no va a ser el mismo, que las exigencias no van a ser las mismas por más de que querramos, y poder ver eso y respetarlo me parece que es la mejor forma de autocuidado que tenemos, ¿sí? Y también de trabajar en un equipo te permite un poco eso, de poder ver al otro y ver si el otro se está quemando, o se está sobreinvolucrando, o está por ahí olvidando no sé, una medida de seguridad, como estar atento al cuidado del otro en un equipo es súper importante. También me parece que tener los roles bien definidos, saber hasta qué lugar, quién realiza cada cosa, eso también ayuda al autocuidado. Y por último, fomentar en cada uno de nosotros qué es lo que nos ayuda en este momento. En el equipo hay algunos que hacen meditaciones, y otros que hacen yoga, y otros que hacen ejercicio, y otros que hacen cursos.
y poder detectar qué es lo que en este momento a cada uno de nosotros, de qué manera nos podemos cuidar cada uno de nosotros de manera particular y fomentar eso también es una forma de autocuidar en el equipo. Claro, sí, sí, como entre la red de apoyo y bueno, cómo van cada uno encontrando, digamos, lo que le puede ser más útil o funcional para uno mismo y para con todos Exacto, también, porque bueno, son un equipo y es distinto también eso. exacto. Me parece que también otra forma de autocuidado que ya veníamos haciendo y por eso no le nombré, pero ahora me doy cuenta que es súper importante y son los rituales que tenemos de despedida de los pacientes. Mm, eh, los rituales de despedida de prender una vela, poder decir algunas palabras, el que por ahí haya tenido más contacto con esa persona, hacer un cierre, darle un sentido a las cosas si es que las tienen y si no, simplemente poder expresar si hay alguna emoción o algo, algún pensamiento o algo que querramos decir al respecto, también me parece que es un gran momento de autocuidado grupal. sí, sí, me parece importante esto que mencionas. Y pensando por ahí también, bueno, desde tu punto de vista, quizás una pregunta también un tanto compleja, pero pensar en qué desafíos crees que tenga la psicología a futuro, puede ser dentro del sistema de salud público o en general. La idea sería Súper. como pensar desafíos eh, Bueno, para la un poco, psicología. un poco de lo que te venía diciendo, que me parece que es algo que viene a aportar las terapias basadas en la evidencia y contextuales, es validar a la psicología como una ciencia, ¿no? Y también tener eh, conceptos comunes y lenguajes comunes y consensuar que sí y que funciona y que no, y realmente guiarnos por la evidencia, justamente, me parece que es un gran desafío desde el cual estamos en eso, pero todavía nos falta muchísimo, ¿sí? También eh, esto me parece que puede ayudar a consensuar cuando un profesional es idóneo para atender pacientes, qué necesita, qué habilidades, qué requisitos, qué certificaciones y no solamente eh, el grado de rendir psicología y tener la licenciatura, sino seguir formándose y fomentar la curiosidad y qué más se puede seguir aprendiendo, porque al ser una ciencia se necesita como estar actualizado y me parece que eso es un gran desafío para la psicología eh, de hoy y que va de la mano también de la investigación, de la prevención. La prevención me Sí, parece que es un gran desafío también. Hay como mucho énfasis en la clínica psicopatológica y no en la prevención de salud mental en general, que me parece que impactaría de gran manera en toda la salud en general. ¿Sí? Se ahorraría mucho si se pusiera más énfasis en la prevención, se ahorraría en calidad de sufrimiento de las sí, personas también, ¿no? sí, Y, pero eso, más como una formación comprometida, ética y, y, un apoyo por parte de los que nos gobiernan y también a nivel macro, ¿sí? Y también de los colegios de psicólogos, ¿sí? De sí, las instituciones. Me parece que ese es el gran desafío de la psicología hoy en día. Y tenemos un largo trayecto. sí, sí, sí. Y creo que de a poco se van dando algunos cambios. Ya el hecho, por ejemplo, que vos hayas formado parte de una residencia con tu especialización, con tu formación, que sé que es vasta, con tu experiencia, creo que eso es un gran aporte. Y también que sigas también formándote y que sigas en la otra residencia también. También alienta a muchos, quizás profesionales, ¿no? En pensar, bueno, ¿es posible la salud mental pública y
cognitivo-conductual o contextual, como quieran llamarles, hay un lugar para los profesionales que tienen otro tipo de corrientes. Podemos pensar que sí, digamos, ¿no? Y alentar un poco a eso, me parece que eso también es fundamental, que si necesitamos cambiar algunas cuestiones, también empezar desde abajo, obviamente, eh, con los profesionales de grado, como hablaba en la otra charla, pero quizás, bueno, con las personas que ingresan, rinden los exámenes, cómo se van formando. Me parece que está bueno esto, pensar también en lo que decías vos, en la prevención. ¿Cuánto, no sé, la palabra ahorraríamos me suena rara, pero es verdad, cuánto ahorraríamos en un montón, ya sea por aplicar determinado protocolo para determinado eh, conjunto de síntomas, pero también en informar a la población lo que tiene que saber, y es un derecho, y está en el código de ética, en nuestros códigos como psicólogos, pero bueno, la idea es que la gente se acerque mucho más, ya sea por los profesionales que están en las instituciones públicas o por profesionales que también difunden qué es la terapia basada en la evidencia. Creo que todavía eso es un desafío muy grande, pero creo que vamos acorde a eso. Creo que nuestro valor está puesto ahí y nos vamos acercando un poco más. Y después te Exacto. quería preguntar, Nati, como una de las últimas preguntas, si vos podrías dar algunas recomendaciones para la población en este contexto, como profesional de la salud mental. A ver, me parece que hay un montón de recomendaciones que estuvieron dando vueltas en todo este tiempo y que son súper valiosas, sobre todo las que tienen que ver con poder mantener, ¿no?, la rutina, poder mantener los horarios, los hábitos de sueño, alimenticios, ¿no?, como estas indicaciones bastante conductuales de lo que podría ayudar a transitar este momento. Eh, pero también escuchando un poco la anterior entrevista que tuviste con Ariel y con David, con respecto a esto de poder en este momento difícil para todos y que genera tanto sufrimiento en las personas, poder conectar con lo que es importante para cada uno, ¿no?, con lo que es valioso para cada uno de manera particular. Me parece que es la mejor recomendación que se puede dar en este momento, más allá de, de indicaciones puntuales de qué hacer o cómo seguir. Uno va a tener que encontrar eh, ese lugar o esa actividad o ese momento en donde se sienta productivo y se sienta conectado con los demás, conectado con uno mismo, ¿no?, de diferentes formas, y eso es algo bien individual de cada uno, un poco como hacemos con mis compañeros de la residencia, ¿no?, como encontrar en cada uno qué espacio mantener para pasar, para transitar este momento tan especial para todos. Y también estar atentos a las vulnerabilidades de cada uno, ¿no?, que tener vulnerabilidades no nos hace más débiles o no nos pone en un lugar por ahí negativo, sino más bien lo contrario, poder reconocer cuando necesitamos al otro, cuando necesitamos una consulta o volver a terapia, también es una fortaleza. ¿Sí? Sí. Poder ayudarse a uno mismo y autocuidarse y ser autocompasivo con uno mismo en los momentos difíciles y poder accionar frente a eso y por ahí no quedarse demasiado tiempo dándole vueltas, rumiando. Por ahí se puede hacer también otra recomendación para la gente. Sí, sí, me parece súper valioso lo que estuviste comentando. Y te quería hacer una última pregunta, que quizás relacionada a lo que vos estuviste hablando y en lo que trabajás, me gustaría unir como dos variables, por ahí con algunas simples palabras, comentar un poco
¿cómo se puede trabajar el duelo desde una perspectiva acta? ¿Qué me podrías decir? Es una Desde una duda que me vinieron consultando varias personas y bueno, quizás podrías darme tu humilde opinión. Mm, Bien, también me parece que primero es importante no patologizar, ¿no? Como el duelo. Como el duelo es un proceso que necesario y normal, por decirlo de alguna manera, y que todos podemos pasar por eso cuando perdemos a alguien que es significativo en nuestra vida, ¿no? Entonces, simplemente ayudar a la persona, acompañar a la persona a eh, estar atento a aquellos signos que pueden mostrar alguna rigidez, ¿no? O algún malestar o algún sufrimiento agregado al sufrimiento que nos pasa cuando nos encontramos con la pérdida de un ser querido, ¿no? Como de a poco, a ver, entender que en los primeros momentos uno va a estar desganado y no va a conectar con lo que antes disfrutaba o va a tener alguna característica, no sé, falta de apetito o alguna interferencia en el sueño, entender por un lado y poder acompañar a la persona en comprender que eso es algo esperable, ¿sí? Y de a poco ayudarlo a volver a conectar con aquellas cosas que justamente lo relacionan con la vida y con lo vital y con lo valioso. Es un poco el trabajo con las personas que están atravesando un Sí, duelo. ¿Sí? sí, Poder también de a poco poder volver a recordar a esa persona que perdieron, a veces no personas, animales o objetos o situación o posición, eh, desde otro lugar y poder también eh, tener un aprendizaje de eso, poder sacar que fue dentro de lo difícil y dentro de lo sufriente que vivimos, siempre podemos encontrar un poco de luz, ¿no? Como algo que en ese momento se puede rescatar, ¿no? Como ese sería un poco el cierre sí, después del proceso. sí, sí, sí. Esto sería más que nada para eh, tratar lo que sería por ahí el duelo. Pero se me generó una última pregunta que es respecto por ahí a los pacientes, ¿no? Que ellos están en un proceso muchas veces terminal, y ustedes ya esto lo entenderían como que ya están iniciando un proceso de duelo o no. Bueno, obviamente dependerá de cada paciente consultante, pero están atravesando ya por unas circunstancias bastante aversivas, podríamos decir, o depende seguramente de la persona cómo se relacione Ujú. con ese dolor o sufrimiento que le genera saber que la muerte está cerca, ¿no? Supongo que igual también se trabajará por ahí bueno, ya sabemos, como siempre se repite esta frase, ¿no? De que siempre el sufrimiento como es inherente a la especie humana, pero creo que están más en contacto con esos estímulos, podríamos decir un poco más negativos, o como quieras llamar, pero tienen más presente esto. Quizás, bueno, por ahí, no sé, se trabaja con los valores o algunas acciones comprometidas, eh, cosas que ellos Es un poco, consideren importantes. exacto, es un poco esto que vos decías, ¿no? Como de qué forma se relacionan con lo que están viviendo, con lo que están pasando, con su enfermedad, con los cambios en el cuerpo, con el duelo que eso significa, esas pérdidas. Y es bastante complejo porque justamente las personas tienden como a relacionarse con eso de la manera en que lo hicieron toda su vida, ¿no? Si en general no pasaron por algún proceso terapéutico o, o, o lo que sea. Entonces, cuando eso se vuelve un poco más difícil o un poco más rígido, justo en la etapa de crisis de la enfermedad, es bastante difícil el trabajo, no es imposible,
pero es bastante difícil porque se tiende como a repetir esa manera de que sirvió, que funcionó en algún momento de relacionarse con lo que pasaba. Y al estar tan llenos de estímulos constantes, de información de afuera y de información que da su propio cuerpo de lo que está pasando, es como un periodo muy vulnerable paciente. Pero bueno, esa era la última pregunta. Quería agradecerte igual por el tiempo y bueno, por tus respuestas. Y me pareció muy valioso tu aporte, Nati. Bueno, muchas gracias, Sole, pero no, que sea interesante y aportar algo desde este lugar que me toca hoy. Sí. Así que bueno, Nati, espero que estés bien. Saludos. Gracias.